¿Qué tal? Qué bueno que estás aquí en el canal aprendiendo acerca del discipulado. Esta noche vamos a continuar con nuestro estudio de Lucas, el capítulo número 9, verso del 57 al verso 62. Ahí vamos a estar versando esta noche, vamos a estar aprendiendo esta noche. Y el anterior, si te recuerdas, nos habíamos quedado en que nombramos a este discípulo el apresurado. Hoy vamos a ver otro discípulo, el tardío. Y el tercero va a ser el liviano, el discípulo liviano, y no por el peso, sino por la situación que se presenta. Entonces, hoy vamos a ver el discípulo tardío. Recuerda que dijimos que estos discípulos no tenían nombre, no eran los 12, son otros discípulos los que se acercan con Jesús. Pero este segundo es bien interesante, tanto como lo fue el primero, el anterior que vimos. Ese va a continuar también en un grado de interés que va subiéndole al volumen, como decimos. El segundo discípulo entonces es el Señor tardío. ¿Por qué? Porque está tarde. Está tarde. Este no se ofreció voluntariamente como el primero. El primero recuerda que él fue a Jesús, se presenta y le dice: Señor, te seguiré a donde quiera que tú fueres, a donde quiera que vayas. Este no se ofrece. El Señor Jesús. El Señor Jesús le dice: sígueme. Y aquí es algo bien interesante, porque el Señor se acerca con él y le dice: sígueme. Algo le vio, como decimos, algo tenía de bueno. Algo bueno le vio el Señor Jesús a este hombre que le dijo: sígueme. Y fue bien claro, nomás le dijo: sígueme. Y el hombre no dijo que no. No dijo que no. No lo rechazó. Él no estaba desinteresado. O sea, sí tenía un interés. Él sí quería seguirle. Porque mira la respuesta. Si vamos a Lucas capítulo 9, que es donde estamos, en el verso 57. En el verso 59, Jesús dice: y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Fíjate, le dice la respuesta. Cuando Jesús le dice: sígueme, el hombre, el discípulo, contesta así: Señor. O sea, reconoce quién le estaba diciendo: sígueme. Reconoce que Dios era el Señor Jesús, era el Maestro. Pero él primero tenía que hacer algo, él quería hacer algo. Y esa fue su caída, o fue su resbalón, o fue su pecado, ¿verdad? Porque poner las pretensiones por sobre la demanda del Señor es un pecado. Poner sus pretensiones por sobre la demanda del Señor, que le dijo: sígueme. Y aquí entramos muchos de nosotros, no nos escapamos, no nos salvamos. Porque a veces el Señor nos dice: haz esto, haz lo otro, dona esto, persigue esto. Y decimos: sí, pero espérame tantito, hago primero esto. Anteponer siempre nuestra causa, nuestro principio primero a lo que es del Señor, a lo que el Señor está pidiendo, es una equivocación fuerte de parte de nosotros. Y el Señor prácticamente nos estira las orejas con esto. Porque perdemos mucho el tiempo en las circunstancias que nos rodean. Perdemos el tiempo en cosas que no valen la pena. Y mira lo que le dice el Señor Jesús. Este hombre dice: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y es algo un poco difícil de explicarlo en este sentido. El hombre, el discípulo, está anteponiendo una causa válida. Está anteponiendo su familia, está anteponiendo su padre. Porque sería no de un cristiano que no tengas interés en tu familia o en tu padre. No sería como muy cristiano que digamos, ¿verdad? Pero ese deseo del discípulo de ir a enterrar a su padre, pues muestra que el hijo tiene un respeto natural por sus padres. Y es una obligación darle una sepultura decente. Eso está claro. Pero ¿qué es lo que quiere enseñar el Señor Jesús? ¿Qué es lo que le quiere decir al discípulo? Las cortesías legítimas de la vida llegan a ser pecaminosas
cuando se anteponen a los intereses del Señor Jesús. Que fíjate otra vez, lo voy a repetir otra vez. Las cortesías legítimas de la vida. Eso es una cortesía mínima, ¿verdad? Que déjame que vaya y entierre primero a mi padre. Pero aquí, si te fijas, si lo analizamos bien, dice Señor, deja que primero, o sea, yo, que se antepone a lo que el discípulo está diciendo, se está anteponiendo el yo, se está anteponiendo eso, porque cuando él dice, déjame resuelvo yo, él está diciendo, es un disfraz a lo que va a hacer. ¿Por qué? Porque antepone un deseo del corazón de poner primero el yo. Es un deseo del corazón poner primero. Siempre el corazón va a decir primero yo y después yo y siempre yo y para siempre yo. Eso es lo que el yo siempre va a decir. Pero ¿qué es lo que dice el Señor? El Señor nos dice, sepulta al yo. No le des de comer al yo. Mortifica al yo. Para que entonces la luz del Señor pueda resplandecer en nuestra vida. Este discípulo no se dio cuenta que al anteponer, entonces se estaba dejando al Señor en segundo lugar. Sí, le dice Señor. Sí, le reconoce como tú eres el Salvador, tú eres el Mesías, tú eres el Adonai, tú eres el enviado de Dios. Pero primero, déjame hago esto. Pero primero, déjame resuelvo yo. Esto es un absurdo moral. Y no sé si me entiendas aquí. Es una imposibilidad. ¿Por qué? Si le dices Señor y lo reconoces como tu Señor, pero luego lo pisoteas y le dices primero soy yo, es un absurdo lo que está diciendo el discípulo. ¿Cómo lo reconoce primero como Señor y luego después le dice, pues sí eres Señor, pero no te reconozco porque primero soy yo, primero mis parientes y primero mis parientes y primero, ¿me entiendes? ¿Entiendes ese concepto? El yo primero. Si Cristo es el Señor, entonces Él debería ser el primero. Si anteponemos el pronombre personal del yo, entonces ya no es Cristo quien manda o quien gobierna nuestra vida. Somos nosotros. Este señor tardío tenía algo que hacer y permitió que esto tomara el primer lugar. O sea, ¿por qué digo tardío? Porque va a llegar tarde. Cualquier cosa que haga después del maestro, después de lo que le está pidiendo el Señor, ya se está tarde. Y muchos a veces nos quedamos ahí en la tardanza, y nos refugiamos en eso y nos regordeamos en la tardanza. Cuando el Señor pide de nosotros algo, nosotros queremos primero hacer esto, primero cumplir con esto, primero cumplir allá, primero hacerlo lo que nos toca, lo que nos corresponde, lo que nos hace sentir cómodos. ¿Te acuerdas el primero? El primero, cuando le dijeron que el Señor no tenía residencia, cuando le dijeron que el Señor no tenía dónde recostar la cabeza, dijo, no, ahí te ves, Señor, ahí te ves. Este dice, sí voy, pero primero, déjame hago esto. Por eso la respuesta de Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. No es que no fuera importante su padre, pero era más importante el reino de Dios. Jesús lo que le estaba diciendo es que alguien más podría encargarse de sus padres, alguien más podía hacerlo, pero lo que Dios le estaba llamando a hacer era exclusivamente para él. Jesús quiere que cuando Él te dice algo, vayas y lo hagas. Recuerda otra vez, uno de los principios del discipulado, uno de los factores determinantes para ser un discípulo es la obediencia. La obediencia. ¿Por qué nuestro Dios, si te recuerdas, hay un pasaje en la Escritura con el rey Saúl y Samuel el profeta? Samuel el profeta le dice a Saúl, es mejor obedecer que los muchos sacrificios que hayas hecho para Dios. Para Dios no importa qué tantos sacrificios hagas, lo más importante es la obediencia. Hay cosas que los muertos espirituales pueden hacer por ellos mismos, pero hay cosas que los vivos espirituales pueden hacer. Y no hay otro llamado. El que está vivo espiritual tiene un llamado específico en el reino de Dios y Dios espera que lo cumplas. Cuidémonos de no pasar la vida haciendo lo que alguien más puede hacer por ti. Tú tienes un llamado, tú tienes un caminar en Dios. Nadie lo puede hacer más que tú. Por eso es que a unos se les es dada la gracia para una cosa y otros para otra. Unos hablan muy bien, otros no hablamos tan bien.
Unos tienen una facilidad para esto y otros para esto otro, porque cada uno de nosotros tenemos un llamado específico en la viña del Señor. Que nuestro principal impulso sea el progreso del reino de Cristo sobre la tierra. Ese debe ser nuestro principal impulso como discípulos. Que el reino de Dios vaya hacia adelante, que el reino de Dios vaya corriendo, que el reino de Dios prospere, que el reino de Dios avance. Parece que el precio que Jesús le puso a este discípulo fue muy alto. Fue muy alto. Porque también el Señor tardío ya no sale en escena en la escritura, ya no se sabe de él. Hay un anónimo silencio en el escenario del tiempo para este discípulo. Yo no quiero ser eso. Yo no quiero ser el anónimo silenciado, que el tiempo lo olvida, que el tiempo pasa. Por eso la escritura nos dice de esta forma, que aprendamos a valorar los tiempos, que aprendamos a considerar y que nos acordemos del Señor. Acuérdate del Señor, acuérdate del Señor. Si el primer hombre ilustraba las comodidades temporales como un impedimento, el segundo hombre refleja que la necesidad del yo no tiene que ser primero, sino que tiene que ser mortificada, que tiene que ser combatido el yo. Y esto es una lucha constante. Tenemos que estar combatiendo contra el yo, porque nuestra carne, porque nuestro deseo siempre quiere dominar sobre las razones, sobre la enseñanza del Señor Jesús. Por eso estamos estudiando el discipulado con Jesús, porque no hay mejor discipulado que el Señor Jesús nos dejó en la escritura. Así que yo te invito a que sigas en estos estudios. Este fue el segundo hombre. El tercer hombre que vamos a ver en el siguiente video es el señor Liviano. Te invito a que te quedes conmigo y veas el próximo video que hemos preparado acerca del ser discípulo del Señor, de las enseñanzas, de los impedimentos que existen para ser un discípulo y que tenemos que borrarlos, quitarlos. Ahora, oye, pero eso es muy difícil. Sí se puede. El Señor Jesús para eso apareció, para hacernos verdaderos discípulos. Si no hubiera dicho Él, id y haced discípulos. Él hubiera dicho, vayan y compartan y que sean creyentes míos. No, Él dijo, vayan y hagan discípulos. Entonces, con esta me despido, con esta nos vamos. Vamos a ser discípulos si dejamos fuera todo impedimento. Gracias por ver este video, gracias por escucharnos, gracias por permitirnos entrar a través de YouTube, de esta grabación. Apóyanos, comparte este video de esta enseñanza acerca del discipulado. Que Dios te bendiga, que Dios te prospere, que Dios ilumine tu vida, que Dios guíe a través de su palabra, la bendita palabra de Dios. Hay que comerla, hay que leerla, hay que vivirla, hay que practicarla y modelarla. Gracias por tu atención.